Bien, chicas. Entonces, vamos a orar por este tiempo y vamos a pedir que sea el Señor el que nos guíe. Bien, amado Padre, gracias, Señor, por estas mujeres que hoy, delante de tu presencia, vienen a esta reunión virtual. Te agradezco por cada una de ellas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú estás obrando en cada una, porque no es casualidad, Señor, que estén aquí, sino que tú tienes un propósito, Señor, que es mayor. Te doy gracias en esta noche, Señor, porque necesitamos y queremos ser edificados por tu palabra. Permítenos conocerte más, Señor, y que sea tu escritura la que nos revele más de ti, Señor. Permite que podamos tener la disposición y la concentración necesaria, Señor, para tomar tu palabra, para que juntos, Señor, tomemos este pacto, Señor, en la sangre de Cristo, Señor, y podamos ser bendecidos, Señor, por tu obra redentora. Permite, Señor, que cada una de ellas, Señor, sea edificada y se lleve la palabra en su corazón, Señor. Obra en cada una, Padre, conforme a tu voluntad, que sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor. Permite, Señor, que este tiempo sea de bendición y guíanos, Señor, a través de tu Espíritu en estos minutos que vamos a estar hablando de ti y queremos, Señor, verdaderamente conocerte más. Permite, Señor, que podamos, Señor, acceder a este conocimiento, Señor, por la gracia, Señor, que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, chicas, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, yo Rey, sí. te escuchas bien. Ok, bien. Entonces voy a ir a un pasaje que está aquí. Mm, Les voy a compartir la pantalla. Bien. Mm, Vamos a ir al libro de Isaías, el profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 9 y vamos a ir al versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 para tomar un poco del contexto. Bueno, dice así en el nombre de Jesús. Isaías 9, desde el versículo 1 vamos a leer. Dice, mas ahora siempre, perdón, mas habrá siempre, ay, perdón. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Y esto es importante, déjenlo subrayo. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Vamos al versículo 2, que es la cita de esta noche. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Quiero leerles el 2 otra vez. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El contexto de este pasaje del profeta Isaías va a situar una bendición, algo tremendo que Dios va a hacer en la tierra de Neftalí y en la tierra de Zabulón. Am, Dios reparte el territorio de Israel entre las tribus. Sabemos que Jacob tuvo 12 hijos y que repartió 11 porciones y que a la tribu de Leví no le tocó una herencia, no una heredad, sino que a ellos los destinó para que sirvieran en el tabernáculo y luego en el templo. Y es la única tribu que no tiene una posesión. Todas las demás tribus tenían una posesión y se repartió todo el territorio según el plan de Dios. Entonces, Dios va a efectuar algo poderoso en esa región donde está la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Y dice el versículo 1, y perdón por la lectura de hace un rato, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y aquí no habla de una mujer, no habla de una persona,
habla de una nación, habla de un pueblo, habla de alguien que es amado por Dios. Está hablando de esas personas que Dios escogería en un futuro para formar su iglesia. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El río Jordán eh, hace una división geográfica natural en el territorio de Israel y precisamente eh, se refiere a esa parte que queda del otro lado del Jordán, donde se ubicaban las tribus de Zabulón y Neftalí. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios ahí? Dice que va a venir una gran luz para aquellos que habitaban en un lugar, en un estado, en una condición de sombra de muerte, para que esa luz les va a resplandecer y entonces la sombra de muerte se va a acabar. Y entonces, esta profecía es acerca de la restauración que Dios va a hacer en Israel. Esta profecía nos habla acerca de que va a venir una luz que va a disipar la sombra de muerte, la oscuridad, las tinieblas. Y esa luz se cumple en el capítulo 4 de Mateo. Les voy a cambiar aquí directamente. Y vamos al capítulo 4 de Mateo. ¿Ahí me escuchan bien, chicas? Sí, Muchas sí, gracias. Gracias. Vamos al capítulo 4 de Mateo y vamos a leer desde el versículo 12 para tener el contexto. Es el tiempo ya de Jesús. 700 años después de que Isaías profetizara esto, Jesús viene a nacer y cuando tiene una edad aproximadamente de 30 años, comienza su ministerio. Entonces, él oye que Juan el Bautista está preso y es lo que vamos a leer desde el versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es lo que leímos en Isaías al principio. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué la luz les resplandeció? Porque Jesús comenzaría ahí su ministerio, y dice aquí la palabra en el versículo 17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra que Isaías profetizó cientos de años antes, se cumple cuando Jesús comienza a predicar ahí algo en especial. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz comenzará a resplandecer en esa región que estaba sumergida en tinieblas. Y vamos, quisiera explicar esto de manera bíblica, porque no hay otra manera de hacerlo. El hombre, cuando está separado de Dios, está en tinieblas. Su vida está sumergida en tinieblas. Su vida está atrapada en oscuridad. Y lo que Dios hace es que la luz resplandezca para que esa oscuridad se aparte de esa persona. Y cuando Jesús llega a esta región de Israel, comienza a predicar el mensaje que es la luz. Y Jesús mismo es la luz. Y Jesús dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo es el reino de los cielos. Pero ¿por qué la gente está atrapada en tinieblas? ¿Por qué la gente tiene oscuridad en su vida?
Bueno, les dejo de compartir aquí un poquito. Bien, la gente toda, en todo el mundo, en las diferentes épocas, chicas, la gente está bajo el problema que conocemos como el problema fundamental. Fundamental porque está en los fundamentos, en los cimientos de su vida. La gente que no conoce del Señor está apartada de Él a causa del pecado. Y hay alguien, hay un ser causante del pecado. Hay un ser que está día y noche trabajando para que el ser humano se aleje del Señor, para que el ser humano esté engañado y no pueda conocer al Señor, para que el ser humano caiga en error, caiga en pecado, porque ese es el significado de pecado, amartía, errar, fallar al blanco. Y el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y esto se dio en Génesis capítulo 3, cuando el hombre está en el huerto del Edén, disfrutando de una relación hermosa, preciosa y perfecta con Dios. Aparece un ser que lo que busca es separar al hombre de Dios. Y como hemos visto en diferentes ocasiones, con ejemplos muy sencillos pero poderosos, el lugar que Dios estableció para cada cosa en la creación tiene un propósito. Y la palabra de Dios nos muestra cómo es que fue creado el hombre. Entonces, es lo que les quiero mostrar ahorita. Déjenme ir a la pantalla. Am, ¿Ya la ven, chicas, ahí? Estamos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1 y los versículos 26, 27 y 28 nos dicen cómo es que Dios creó al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios es un Dios creador. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que está mostrando quién es Él a través de todo lo que Él hace. Y cuando Dios crea al hombre, muestra en Él quién es Dios. Y el hombre es un reflejo, es una manifestación, es una expresión clara, concreta de quién es Dios, porque el hombre originalmente está hecho a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Y Dios, que es espíritu, no tiene una imagen física. La imagen a la que Dios se refiere al crear al hombre es una imagen espiritual. Y el ser humano es un ser espiritual, una manifestación, una clara muestra de quién es Dios. Y en él estaba depositado quién es Dios, la esencia de Dios, la bondad, el amor, la santidad de Dios. Y el hombre es poseedor de un gran tesoro porque está hecho a la imagen de Dios. Sin embargo, el capítulo 3 de Génesis nos dice que el hombre rompe el pacto que Dios tenía con él y el hombre es separado de Dios. La naturaleza que adquiere ahora el hombre es una naturaleza de error. No es nada parecido a lo que disfrutaba antes, siendo como el Señor, siendo imagen de Dios. Ahora la naturaleza que adquiere el hombre es una naturaleza errática, corrompida, es una naturaleza desencajada. Y digo desencajada porque su lugar estaba
en la presencia de Dios. Ese es el lugar del hombre, estar en la presencia de Dios. Y a partir de ahí, el hombre comienza a tener entonces oscuridad en su vida. Oscuridad. Pero Isaías, por gloria de Dios, por gracia de Dios, recibe una palabra de parte del Señor y profetiza esto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y vemos que 700 años después, el ministerio de Jesús comienza tal como Isaías lo había profetizado. Jesús se muda de Nazaret a Capernaum, a esa región donde se había dicho que luz resplandecería, para que esa gente que estaba en oscuridad pudiera salir de esa oscuridad. Y entonces Jesús comienza a predicar esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ahí me escuchan, chicas? Sí, sí, ¿Tiene sentido la profecía para ustedes? El Señor está diciendo, hay gente que vive en tinieblas, hay gente que vive bajo una sombra de muerte, pero yo mandaré luz que resplandezca ahí. Y el mandato del Señor se cumple cuando Jesús viene y comienza a predicar el evangelio. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él trae la palabra que va a dar vida. ¿Quién tiene su Biblia a la mano? yo. Davita, ¿me puedes buscar Primera de Juan 3:8, por favor, y leérnoslo, por favor? Muchísimas gracias. 3:8. Sí, primer carta de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Vamos por partes. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ok? ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Alguien más que tenga su Biblia? Amén, Isra. Adelante, Lupita, ¿me puedes ayudar con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y léeme por favor el versículo 34? Juan 8:34. Amén. Jesús Adelante. le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Ok, bien. El mismo apóstol Juan es el que escribió el Evangelio de Juan y la carta que leyó Dábata. Aquel que hace el pecado se vuelve esclavo del pecado. Aquel que practica el pecado es el diablo. Más claro no puede ser. Pero yo les quiero leer otra parte que está en la carta de los Romanos. Entonces, vamos a ir a Romanos 6. Déjense, los pongo aquí en la pantalla. A ver, déjenles comparto Romanos 6. Aquí está ya Romanos 6. ¿Sí la ven, chicas? Amén. ¿Sí? Bien. Dice Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Lo que pasa es de que el pecado no está en esos lugares que la gente estigmatiza como que ese es un lugar de pecado, ahí está el pecado. No, el pecado no anda en otra parte, no está fuera en el mundo. El pecado está dentro de nosotros. El pecado está en cada persona, porque hay una naturaleza de error a partir de que el hombre se separa de Dios. Y esa naturaleza viene a contagiarse en cada generación. La traemos impregnada en nosotros, es parte de nosotros, está en nuestros genes, digámoslo así. Entonces, cualquiera que obedece al pecado, cualquiera que hace el pecado, se hace esclavo del pecado. Y dice la palabra que el que practica el pecado es el diablo. Y dice aquí Romanos 12 que si el pecado reina en nosotros, en este cuerpo mortal, entonces lo vamos a obedecer en nuestras concupiscencias. En esos deseos profundos que hay en cada uno, en esos deseos desordenados, en esos instintos, ahí vamos a obedecer al pecado. Dice la palabra, déjenles, les vuelvo a poner Mateo, que ese pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y a los que estaban asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué el estar en pecado es estar en una condición de muerte, de tinieblas? Vamos a leerlo. Alguien que tenga Biblia, por favor, que pueda leer Efesios 2, versículos del 1 al 3. Amén. Adelante, Medu. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok. Dice que estábamos muertos, muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano. Separado de Dios, uno está muerto en delitos y pecados. Separados de Dios, uno está en tinieblas, está en oscuridad. Separado de Dios, uno está siguiendo las corrientes de este mundo que son dictadas por el príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Para qué? Para estar en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. ¿Y eso qué provoca que seamos delante de Dios? Dice que somos hijos de ira, que nuestra condición, nuestra naturaleza es que seamos hijos de ira, enemigos de Dios prácticamente, para que me entienda. Les voy a leer lo que dice Romanos 1:18. O bueno, alguien que lo pueda leer, chicas, alguien que traiga su Biblia ahí. Romanos 1:18. ¿Qué dice Romanos 1:18? ¿Alguien que lo pueda leer? Si no, a ver, se los busco aquí. Dice, Dios. Así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? ¿Quién de ustedes ha escuchado la frase de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Quién? ¿Nadie ha escuchado eso?
Sí, No, muchas veces, no, Isra. yo no. Bueno, eso es mentira. Yo sí lo he escuchado. Ok, gracias, Oris. Eso es mentira. Dios no aborrece al pecado y ama al pecador, no. La Biblia nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios sí rechaza y aborrece el pecado, pero también al pecador. Por eso la ira de Dios está contra ellos. Por eso la Biblia nos dice que cuando estamos en esa condición somos hijos de ira, hijos de desobediencia. Por eso dice la Biblia que estábamos muertos, porque espiritualmente estamos muertos. Separados de Dios no hay vida en nosotros. Estamos desconectados de esa fuente de vida. Nuestro diseño original es estar con Dios. Así sencillamente como el lugar de las plantas es estar en la tierra, el lugar de los peces es estar en el agua. Así Dios estableció en Génesis que el lugar del ser humano es estar en su presencia, con Él, conociéndolo, dándole la gloria a Dios. Si somos apartados de Dios, si somos arrancados de Dios, de la presencia de Dios, lo natural en nosotros es que muramos, como le pasa a los peces que son sacados del agua, como le pasa a las plantas que son arrancadas de la tierra, así igualito, igualito. Y esa es la vida de las personas. Separados de Dios hay agonía, hay sufrimiento y finalmente muerte. La gente lucha, la gente se esfuerza, la gente día a día quiere resolver sus problemas, pero no va a poder, porque no está en el lugar para el que fue creado. De nada le sirve a un pez ganar el mundo, porque se va a morir, porque eso es lo que le pasa a los seres humanos. De nada le sirve al ser humano ganar todo el mundo si va a perder su alma. De nada le sirve a un árbol que es arrancado de la tierra, que lo adornen, que lo pinten, que lo remodelen, que le pongan un sistema inteligente, ¿no? Para que se muevan. O sea, como hoy las casas inteligentes. De nada le sirve a ese árbol que está arrancado de la tierra que tenga un dispositivo como Alexa y luces inteligentes. No, de nada de eso le sirve. Porque no está plantado en la tierra. Porque no hay manera en que él viva. Es un árbol que se va a morir porque no está plantado en la tierra. Así el ser humano. No importa lo que haga, no importa cuánto gane, no importa todo el placer que le meta a su cuerpo, no importa todo lo que quiera lograr. Sencillamente no está en el lugar para el que fue creado. Pero Jesús viene a resolver eso. Jesús viene a dar luz en medio de las tinieblas. Jesús viene a dar luz ahí donde la gente está viviendo en oscuridad y que la propia vida de la gente es oscuridad a causa del pecado, de estar muertos espiritualmente en delitos y pecados. Ahí es donde Jesús viene a dar luz para que esas tinieblas sean disipadas, para que esa oscuridad sea vencida. Y quiero leerles, chicas, déjense los busco acá. Quiero leer lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, ahí para que quienes traigan Biblia lo puedan ir checando también. Mm. Y vamos a ir a la segunda carta de Corintios. A ver, déjenles comparto. Ay, ay, ay. Déjenles comparto lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios. Estamos en segunda de Corintios, el capítulo 3. Ujú. Y vamos a ir hacia acá abajo. Y vamos a buscar este versículo.
Ah, ay, perdón, perdón. Aquí está. Vamos a leer aquí, chicas. ¿Quién lo quiere leer, chicas? El Yo, 9, ella. ¿verdad? Es 2 Corintios 3:9. Si quieres, te ayudo. Ah, por favor, Oris. Y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es esto de la justificación? Tal vez todo lo que estamos hablando aquí es un poco confuso para Diana, pero quisiera explicarlo de la manera más sencilla. Cuando nosotros tenemos un problema en casa, somos pequeños y hacemos alguna travesura, nos portamos mal, algo hicimos, y entonces llega mamá y nos ve y nos dice, ¿por qué hiciste eso? No, no sé, ¿por qué rompiste tal cosa? Ah, es que estaba jugando así, así, y fue un accidente, se cayó y se rompió. Y esa es nuestra justificación. Y mamá tal vez lo ve, lo analiza y dice, como que sí, ¿no? Y tal vez ya no nos regaña, tal vez ya nos libramos de ahí de una reprimenda. Bueno, valga el ejemplo un poco burdo que puse, pero los seres humanos que estamos en esa condición, separados de Dios, en pecado, bajo la esclavitud de Satanás, estamos por nuestras propias obras condenados a una destrucción. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que yo, siendo un pecador, cómo es que yo, siendo una persona que soy culpable y total responsable de mis hechos y de la manera en que he vivido, puedo ser librado de las consecuencias de eso? Alguien tiene que justificarme. Y es Jesús el que viene a justificarme. Que Jesús tome mi lugar y mi pecado y mi maldición sean puestas sobre Él, que no tiene ningún pecado, que Él ha vivido de manera santa e inocente y agradable delante de Dios. Y que además, no solo que eso pase sobre Él, eso que está en mí pase sobre Él, sino que Él pague por eso que yo hice, permite entonces que yo sea justificado delante de Dios. Porque Jesús fue a la cruz, llevando sobre Él nuestro pecado, nuestra maldición. Él pagó el precio que nosotros debimos de pagar por esa manera de vivir en oscuridad, de vivir apartados de Dios, de vivir en delitos y pecados, de vivir siguiendo la corriente de este mundo que es dictada por Satanás. Todo eso Jesús lo pagó. De manera que entonces yo soy librado de eso. Que Jesús haya pagado por mí en esa cruz del Calvario hace que yo tenga justificación. Que ahora Dios me vea como una persona sobre la cual no hay culpa. Y a eso se refiere la justificación. La luz que Jesús vino a dar es esto, una obra que nos justifica delante de Dios. Es una obra donde se deshace en nosotros ese pecado, esa maldad, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Es lo que nos leyó Dábata en primera de Juan 3:8.
El que practica el pecado es el diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras, las obras del diablo. Lo que motiva a cada persona a fallar delante de Dios, ese pecado, Jesús vino a deshacerlo. Jesús vino a romper con todo lo que nos ataba, lo que nos aprisionaba a estar en oscuridad, en tinieblas. Jesús es una luz que resplandece. Y entonces donde hay luz, las tinieblas no prevalecieron. Y es lo que les quiero buscar ahorita, chicas, en el Evangelio de Juan. Y vamos al Evangelio de Juan. 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 Capítulo 1. ¿Quién lo quiere leer, chicas? Yo, Isra, Adelante, por favor. la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿O desde el principio? O sea, en el Ahí 1. está bien. Ok. Gracias, Lupita. Lo que está haciendo el apóstol Juan es decirnos el origen de las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 nos va a decir que ese verbo se hizo carne, es decir, Jesús. Y dice el versículo 4 que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces el versículo 5 nos va a decir lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso cuando leemos a Isaías, que dice que luz les resplandeció, aquí se los voy a poner, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, la luz de Jesús. Jesús, que es la luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y cuando esa profecía se cumple, cuando Jesús inicia su ministerio, es eso que nos está diciendo Juan. Jesús vino a romper con todo lo que el diablo hizo. Es esa luz que resplandece y entonces las tinieblas no prevalecen contra ella. Dios está obrando de manera que nosotros podamos salir de esas tinieblas. Para eso Jesús vino, para romper con las obras del diablo, para sacarnos de ese estado espiritual de muerte, de delito, de pecado, y que entonces nosotros estemos en luz. Miren, voy a adelantarle aquí al capítulo 3 de Juan. Aquí está el Evangelio de Juan, es el capítulo 3. Y vamos a ir aquí abajito, miren, al versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Adelante, Davita. Ya me perdí al 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ok, el 20, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ok. En cambio, vamos a ver lo que dice el 21. ¿Lo leo? Por favor. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vean lo que dice. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso están en oscuridad. Porque aman más las tinieblas que la luz. Y aborrecen la luz. No vienen a la luz para que no sean reprendidos. Sí, hay quienes se quieren quedar en esa condición. Pero dice, más el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero ¿cómo podemos venir a la luz si estamos muertos en delitos y pecados?
Jesús vino a componer eso precisamente. Vino para que la luz nos resplandezca. Vino para que podamos nosotros ser personas que sus vidas no están atrapadas en las tinieblas. ¿Alo sigue aquí conectada? Sí, Isra. Ok. Estoy viendo mensajes, perdón. No, aquí estoy, aquí estoy. Ok. Bien, entonces vamos a ir a otro versículo más, 2 citas más, chicas, para ya terminar con esto. ¿Quién quiere leer Romanos 5:8, por favor? Yo. Adelante, Alito, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es el motivo. Ese es el motor por el cual Dios ha hecho todas las cosas. Que nosotros aún estando en esa condición de tinieblas, que nosotros aún siendo débiles, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo que cargó nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldición. Cristo que fue a la cruz sin deberla, de verdad. Cristo en inocencia que toma el lugar del malhechor. Un inocente muriendo por el culpable. Alguien que está dando su vida, una vida de santidad a Dios, en lugar de alguien que ha perdido todo contacto con Dios. Alguien que está separado. Alguien que es enemigo de Dios. Alguien que por su manera de vivir se ha hecho un hijo de ira, un hijo de desobediencia. El amor de Dios que es tan grande, tan vasto, inquebrantable, incansable, un amor eterno, es lo único que podía motivar que nosotros sin merecer la gracia de Dios fuéramos puestos en libertad, fuéramos comprados por la sangre de Jesús, fuéramos traídos a la luz, de ser sacados de las tinieblas y pasados a la luz. ¿Quién quiere leer, chicas? Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Yo si quieres. Adelante, Davita. 13, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Que la Biblia nos indique que Jesús vino a deshacer las obras del diablo es esto. Somos sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados por la sangre que Él derramó en la cruz. Y miren, aquí también les voy a leer 2 Corintios 4:4. Está hablando de la obra de Satanás. Y dice, está hablando del pueblo y dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver lo que dice, a ver, déjense los comparto, chicas, ¿dónde está mi...? Aquí está, miren. Les leí esto, el 4:4. Satanás tiene cegada a la gente, la tiene en oscuridad. ¿Con qué objetivo? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir,
Dios hace que, aunque estábamos en tinieblas, sobre nosotros resplandeciera la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Y dice que nosotros vamos a conocer la gloria de Dios, pero a través de ver a Jesucristo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso profetizó Isaías. Estaban en sombra de muerte, estaban en tinieblas, pero luz les resplandeció. Y Jesús les dijo, el mensaje de Jesús fue este: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente entonces conocería que Él es el Cristo, el ungido de Dios. ¿Qué es ungido? ¿Qué significa ungido? Que es el que tiene el poder y la autoridad de Dios para hacer cierta obra. ¿Y cuál es esa obra a la cual Jesús vino? A deshacer todas las obras del diablo, a que nos resplandeciera esa luz para que nosotros saliéramos de las tinieblas, para que le pudiéramos conocer a Él. Él vino a vencer un enemigo que no podíamos vencer. Hoy la gente ignora, o tal vez tiene un conocimiento vago de que tiene un enemigo, de que tiene a alguien encima de ellos, tras de ellos, oprimiéndolos, apresándolos. Y es lo que dice el libro de los Hechos. Con esto terminamos, chicas. El libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 38. Aquí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ra. Amén. Dice el capítulo 10 de Hechos, versículo 38. ¿Cómo Dios ungió? La palabra Cristo significa ungido. Ok. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? ¿Con qué ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo. Y con poder. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La obra de Jesús es esa: sacarnos de las tinieblas, deshacer las obras del diablo, porque Él tiene el Espíritu Santo y el poder de Dios para lograr esto, para trasladarnos de esas tinieblas a su reino, para que en nosotros tengamos redención, el perdón de pecados. Dice aquí este versículo claramente que Jesús, siendo ungido, siendo el Cristo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y la gente ignora eso. La gente ignora que todo lo que está viviendo es porque está oprimida por el diablo. Y lo que necesita es salir de esas tinieblas. ¿Cómo? A través del Evangelio, a través de que Jesús resplandezca en ellos para que salgan de esa condición de muerte. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la palabra, chicas, pero vamos a orar para que siempre tengamos en cuenta esto, que la luz del Evangelio es necesaria para nuestras vidas, para no estar en oscuridad, para que el Evangelio entonces nos muestre a Dios a través de Jesucristo, y entonces también nosotros podamos ayudar a otros a que salgan de las tinieblas, ¿cómo? Presentándoles a Jesús, hablándoles acerca del Evangelio, que es la única manera en que las tinieblas van a ser disipadas. Las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Entonces vamos a orar, chicas. Vamos a pedir al Señor que Él siempre sea nuestra luz y que en nosotros no haya tinieblas, sino que la luz del Evangelio esté siempre alumbrando en nuestras vidas. ¿Les parece bien? Amén. 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 Bien, pues vamos a orar entonces. Amado Padre, gracias, Señor, porque enviaste a Jesús como la luz a este mundo. Gracias porque cuando Él resplandeció en nuestras vidas, las tinieblas no prevalecieron. Gracias, Señor, porque a través de la obra de Jesús, que deshace todas las obras del diablo, de Satanás,
Nuestra vida es libertada, nuestra vida es salvada, porque somos sacados de esa oscuridad, de esas tinieblas, y somos trasladados a su reino. Y entonces, por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos, somos redimidos, Padre. Gracias porque tú permitiste que Jesús viniera a morir en nuestro lugar, que tomara, Señor, una condenación que no le correspondía, pero que por amor a nosotros, tú lo hiciste ir en obediencia a esa muerte tan terrible, pagando por nosotros, como si fuera un malhechor, cuando nosotros éramos los que merecíamos tal muerte, Padre, por la manera tan vana en la que habíamos vivido. Pero ahora, Señor, que conocemos tu gran misericordia, Señor, permite que esta luz siempre resplandezca en nuestras vidas y entonces podamos también ser luz para otras personas. Permite que nuestras bocas puedan hablar tu evangelio, que en nuestras mentes y corazones esté la luz de Cristo para alumbrar a otros. Permite que nuestras vidas sean una llama, sean una lumbrera, Señor, en medio de un mundo que está en oscuridad. Permite que tu evangelio, Señor, rompa con lo que el diablo ha querido cegar en nuestras familias, en nuestros amigos, en las personas que nos rodean, Señor. Y seas tú trayéndolos a la luz, Padre. Permite, Señor, que ellos conozcan el evangelio para que las obras del diablo en sus vidas sean quebrantadas por la obra de Jesús. Padre, lo oramos todo en su precioso nombre. Amén y amén. Bien, chicas, bueno, pues ya ha transcurrido el tiempo. Vamos a dar por finalizada esta reunión. No sé si alguien tenga fórum, es decir, algo con lo que nos quiera retroalimentar, algo que se le haya quedado de este mensaje, que lo pueda compartir con todos, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Diana. Bonita noche. Hola. Pues bueno, la verdad es que para mí es como nueva esta sesión. Yo solamente quiero como agradecer eh, el espacio a ti y a Oris claramente por la invitación. Eh, me llevo un gran mensaje, ¿no? Como de aprendizaje y pues prácticamente como eso. Solamente quiero agradecer y finalizar la noche con eso. Muchas gracias. Gloria a Dios por tu vida, Diana. Qué bueno que nos acompañaste y deseamos que la palabra de Dios permanezca en tu corazón y estaremos orando por ello. ¿Alguien más que quiera compartir, chicas? Gracias. Yo ya, Adelante, Oris. nada más para ser muy breve y bueno, este, a mí me hace mucho sentido el escuchar nuevamente, Isra, un poco del camino de salvación, del problema fundamental que la humanidad tenemos, ¿no? Y que hoy gracias a la gracia de Dios, a la revelación de Dios, es que podemos darnos cuenta que todos nuestros problemas en el mundo, todo lo que vivimos como seres humanos y a lo que llamamos problema, pues nos haces el recordatorio que es nuestro problema es espiritual, que nuestro problema verdadero, real, es la separación de Dios, es esa planta que está separada de la tierra y que está buscando ser feliz, ese pez que está separado del agua, que está fuera del agua y que está buscando ser feliz con sus propios medios. Las primeras veces que yo empecé a escuchar el camino de salvación, no me hacía sentido, no encontraba completamente el sentido de la oscuridad, ¿no? Porque decían que, porque dice la palabra que el ser humano separado de Dios está en oscuridad. Poco a poco, la gracia de Dios y el Espíritu Santo ha ido penetrando en mí y me ha ido revelando, es cierto que mi oscuridad era precisamente mi pecado, mis situaciones de dolor y mis situaciones del mundo que me hacían
pues no conocer de Dios, aborrecer de Dios, porque de hecho todos somos aborrecedores de Dios hasta que por gracia de Él empezamos a estas reuniones, a escuchar, a nutrirnos, a entender poco a poco. Dios va abriendo nuestro corazón y nuestros ojos espirituales porque así lo ha ido haciendo conmigo. Y hoy puedo ver la comparativa, ¿no? Los años que llevo estudiando la palabra, hoy puedo ver cómo mi vida no es que haya cambiado afuera. En definitiva, todos tenemos situaciones, sigo teniendo situaciones, pero hoy, por supuesto que los veo con otros ojos, porque la luz de Cristo ha resplandecido en mi vida. Y hoy puedo ver que el problema mío, como el problema de los seres que amo, pues es espiritual y que por gracia de Dios, cuando nos es revelada, pues ahora sí, lo que dice Lucas 19 tiene sentido, ¿no? Tenemos la autoridad para aullar serpientes y escorpiones, para deshacer todas las obras de Satanás, toda esa fuerza de oscuridad que pues nos lleva a sufrir. El ser humano separado de Dios no tiene otra más que sufrir, perecer y morir y una condenación eterna, porque hoy sabemos que los estados del no creer, del no creyente es justamente ese, la condenación, estar bajo la ira de Dios, Satanás gobernando nuestra vida y sufrimiento. O sea, hoy cómo lo puedo ver tan claro, ¿no? O sea, que Dios ha ido abriendo mis ojos y me ha mostrado pues mi estado y el de la gente. Y por eso cuando una amiga se acerca a mí y me pide consejo o la veo preocupada, sufriendo por alguna situación en su vida, yo no puedo decir otra cosa más que esto. O sea, ven a Cristo, escucha el Evangelio, escucha el problema de la humanidad y que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en la vida de las personas y que nos cambie los ojos para ver las situaciones. Yo hoy veo las situaciones en mi vida como una plataforma para que Dios ha obrado a través de mis problemas precisamente para traerme a Él, para traerme a casa, para regresarme al lugar para el cual fui creada. Entonces hoy todo lo que pasa en mi vida es para la gloria de Dios. Lo bueno, lo malo, todas las situaciones son para la gloria de Dios y en Él es mi gozo, Él es mi proveedor, Él es mi satisfacción completa, porque cuando estamos con Él, Cristo nos da todo, Cristo basta, Cristo de verdad que nos da la fuerza que necesitamos. Entonces, pues, este es mi foro, de verdad, gracias Isra, gracias por tu vida, gracias por las mujeres que están conectadas, porque de verdad que nos nutrimos unas de otras y eso es lo que, para lo que fuimos llamadas, para ser congregadas, para poder a- eh, nutrirnos de la palabra de Dios y poder ir y hacer discípulos, poder ir y compartir estas buenas noticias que el mundo tanto necesita, porque el mundo de verdad necesita urgentemente saber la respuesta al problema y poder concentrarnos, poder tener estos tiempos que nos ayudan a alimentar lo que dices el espíritu, porque nuestra carne es la que en la que habita el pecado, nuestra carne es la que quiere hacer las cosas que no agradan a Dios. Yo nunca había entendido lo que es el pecado, ¿no? O sea, siempre desde una manera religiosa, hasta la palabra nos da miedo decirla o nos causa un tema, lo mismo que Satanás, ¿no? Como hijo de Satanás, pues gracias a Dios, hoy podemos darnos cuenta que es cierto, o sea, Satanás está gobernando este mundo y el pecado habita en nuestros miembros, habita en nuestra carne, pero el Espíritu que habita en nosotros también, que Dios nos dio desde el Génesis y que nos hace seres espirituales y que nos conecta con Él, pues obviamente es el que nos da la vida. Y el Espíritu solo puede tener vida cuando entendemos la obra de Jesús en la cruz, cuando entendemos que Él es nuestro Cristo, profeta, sacerdote, rey, y que gracias a Él tenemos nuevamente acceso al Padre, al diseño original, a lo bueno que Él había hecho para toda la humanidad y que el ser humano despreció. Entonces, este es mi foro, Isra. Gracias a Dios. Oro por cada uno de nosotros para que sigamos aferrados a la palabra, sigamos conociendo el Evangelio y tomando el pacto todos los días. Amén y amén. Bien, pues muchísimas gracias, Oris, por este hermoso fórum. Am, Solo quisiera ahí hacer una anotación.
cuando sacamos a un pez del agua, no muere automáticamente. Ese pez lucha porque está en agonía. Pero a medida que avanza el tiempo, las fuerzas se le van y va a morir irremediablemente si no vuelve al agua. Y es exactamente lo que le pasa al ser humano. Lucha en agonía por vivir, pero a medida que pasa el tiempo se le va la fuerza, se le va todo hasta que muere. Eso es porque está separado de Dios y necesita ser reconectado con Dios. En cambio, cuando está conectado con Dios, hay todo lo contrario a la agonía. Y lo contrario a la agonía es el gozo. Disfrutas porque hay vida. El pez fuera del agua agoniza porque va a haber muerte. Así el ser humano agoniza separado de Dios hasta que llega la muerte. Pero si está conectado con el Señor, goza, disfruta, porque está en la vida espiritual que Dios le quiere dar, con Él y para Él. Bien, chicas, pues gracias por haberse conectado. De verdad que el Señor les bendiga. Les amo en el Señor. Estoy para servirles. Saben que me pueden escribir a la hora que sea. Yo trataré de contestar a la brevedad posible. Que estoy orando por cada una de ustedes, por cada uno de sus temas. Y sé que Dios está obrando poderosamente para traer su voluntad a cada una de nuestras vidas. Entonces, les amo en el Señor, estoy a sus órdenes y pues nos seguimos viendo aquí en este espacio. Diana, de verdad, eres bienvenida. Esta es tu reunión. Cuando tú gustes, todos los martes a las 10 de la noche, aquí nos reunimos para poder hablar de la palabra y ser edificados juntos. Gracias a cada una de ustedes, chicas, a Mari Isabel, a Lupita Fonseca, Lupita Batres, Dábata, a Carmen Moreno, Carmen Macedo. ¿Quién más está por acá? Nuestra querida Brenda, Alondra, y creo que Lore también andaba por aquí. Bien, pues que el Señor les bendiga, chicas, pasen muy bonita noche y recuerden que la luz resplandeció en las tinieblas y entonces tuvimos vida. Bendiciones, chicas. Emanuel, Dios con nosotros. Bendiciones. Gracias, Ira. Buenas noches a todas. Bendiciones, bye. Gracias, buen día, hasta luego. Dios con nosotros, Isra.